Típico. Tienes una fiesta la cual has esperado por meses y ¡pum! Te sale un fuego. ¿Te ha pasado? Puede que sea herpes. El herpes es un tipo de virus. Existen muchos tipos de virus herpes. Existe toda una familia llamada herpes viridae. Cuando el herpes virus nos infecta, se mete a nuestras células y después a nuestros nervios y ahí se establece. Por eso las lesiones salen en lugares específicos. Es como si las lesiones siguieran el caminito del nervio. Los tipos de virus herpes más comunes se llaman herpes simplex 1 y el 2. Herpes 1, mejor conocido como herpes labial. Este tipo se contagia por contacto con los labios de una persona infectada con lesiones activas. Es decir, que te agarres a besos con la persona que está toda llena de fuegos en la fiesta. Ojo, el herpes labial también se puede contagiar si se comparten lipsticks, bilés, labiales o como los conozcas. Hay parejas en las que una persona tiene herpes labial y la otra no. Llevan años besuqueándose y a una nunca le han salido lesiones. Esto no quiere decir que a la persona que nunca ha presentado lesiones sea inmune al herpes, pero sí que sus defensas sean más altas y por eso tengan al virus controlado. Simplemente hay personas más susceptibles que otras. Otra pregunta muy común es ¿por qué las lesiones vienen y se van? ¿Ser o no ser? No, bueno, ya. Existen varias cosas que influyen para que salgan lesiones si ya estás infectado del virus. El estrés, la mala nutrición, la depresión, las defensas bajas o incluso si estás enfermo de alguna otra cosa. Incluso el clima o la humedad del ambiente pueden influir. Herpes tipo 2, mejor conocido como herpes genital. Este tipo se contagia por contacto sexual sin protección, es decir, sin condón, y también por sexo oral. Por eso es tan importante el uso de protección, porque una persona puede tener herpes, no saberlo y contagiarlo. Este herpes provoca que se presenten lesiones tipo ampollas chiquitas, es decir, Ampollitas. estas son las lesiones activas, que pueden salir en los genitales, en el cuello del útero e incluso en la región anal. Estas ampollas son dolorosas y arden muchísimo. Al cabo de más o menos 15 días, estas lesiones se abren y se forma una costra. A esta costra se le conoce como lesión fría. Además de ardor, estas lesiones pueden causar dolor y comezón. Sexo y herpes. Entre más veces se tengan relaciones sexuales con una persona infectada de herpes, es más probable el contagio del virus. Si alguna vez has escuchado que una persona no se contagió de herpes estando en contacto con el virus, es porque las defensas de estas personas le ayudan a tener al virus controlado. Repito, virus controlado. Repito, lo tenemos controlado. Controlado. Eso sí, entre más contacto se tenga con el virus, mayor probabilidad de infectarse y de presentar lesiones. ¿Qué pasa si estás embarazada y tienes herpes? Si la mamá tiene herpes genital y al momento del parto hay lesiones activas en la vagina, el bebé puede contagiarse. Por eso es importante que si tienes herpes y estás embarazada, tu ginecólogo vigile tu embarazo más cuidadosamente. ¿Y cómo se detecta? Existen pruebas que pueden hacerte para saber si estás infectado con el virus herpes. Unas se hacen tomando muestras de las lesiones directamente y otras pruebas son de sangre. No dudes en realizar de las pruebas. ¿Qué remedios existen? Existen pomadas con medicamentos que se colocan directamente en las lesiones. Esto disminuye las molestias, así como también la cantidad del virus. Pero lo malo es que no quitan el herpes. También existen tratamientos antivirales que son tomados. Estos se usan cuando las defensas de una persona infectada están muy bajas y se pone en peligro su salud o incluso su vida. ¿Pero qué? ¿No hay vacuna? No hay vacuna. Espero que estos tips te motiven a cuidarte. Escribe tus dudas y comentarios abajo. No dudes en visitar a tu médico y suscríbete al canal para más Gigi Tips. Nos vemos pronto. Bye.